Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para continuar con nuestro estudio en la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie contra la mundanalidad. Hoy vamos a explorar un episodio en el que vamos a estar viendo un poco aquella voz, ya sea esa voz interior, ya sea la voz de la propia conciencia o voces externas, voces exteriores que llegan a nosotros y que están ahí siempre justo antes, justo antes de que tomemos alguna decisión para involucrarnos a la hora de participar de alguna actividad. Cada vez que hay una actividad que se presenta delante de nosotros, cada vez que llega alguna oferta de actividad delante de nosotros, siempre justo antes de decidir, de decir, voy a participar de esa actividad o no, me rehúso a participar de esa actividad, siempre hay alguna o algunas voces que llegan a nuestras vidas. Puede ser una voz interior, la voz de la propia conciencia, la voz del propio discernimiento, o puede ser voces externas, voces de otras personas que aconsejan o que instruyen o que invitan, ya sea a participar o a no participar de tal actividad, de determinada oferta que llegue a nuestra vida para participar, para ser partícipes de algún tipo de actividad, sea cual sea esta actividad. Y pues es necesario que atendamos un poquito ahí a analizar si estas voces, que ya digo, puede ser incluso la voz de la propia conciencia. Y por qué también la voz de la propia conciencia? Porque la conciencia puede estar o bien instruida en la voluntad de Dios, bien instruida en el camino del Señor, bien instruida en el conocimiento de Dios mismo, en el conocimiento del carácter de Dios, de la santidad de Dios, de la voluntad de Dios, o puede ser que tengamos una conciencia adormecida, puede ser que tengamos una conciencia cauterizada, presa de nuestros deseos, de nuestros gustos. A veces incluso se mezclan voces exteriores de otras personas, ya sea personas que están alrededor nuestro, personas que están en el momento con nosotros y que forman parte de ese momento específico en que esa oferta llega, y otras voces pues participan para ya sea darnos ánimo, para involucrarnos. Nosotros los cubanos decimos para embullarnos, dale, embúllate, dale, para embullarnos, ¿no? Para involucrarnos en esa actividad, o para decirnos cuidado, cuidado, preferiblemente no te metas ahí, no creo que sea buena idea. En fin, hay voces que siempre están ahí, siempre están ahí presentes justo antes de tomar la decisión de hago esto o no lo hago, participo o me abstengo. Siempre hay voces que llegan, hay algún tipo de consejo que llega a nuestra vida. Y hoy titulamos nuestra meditación o nuestro episodio, nuestro capítulo, como se le quiera decir, hijos de luz o cómplices del mundo, de las tinieblas a la luz, el llamado a la coherencia. Un título un poquito largo, pero es que tiene su sentido. Hijos de luz o cómplices del mundo. O sea, somos hijos de luz, somos hijos de Dios y actuamos como tal. Dios es luz, vosotros sois la luz del mundo. Actuamos como tal, hijos de luz o cómplices del mundo. Nos adentramos, disculpen, nos adentramos, participamos de las ofertas que llegan a nuestra vida. Muchas de estas ofertas son ofertas del mundo, y como ya he estado diciendo continuamente en todos los videos anteriores, recuerden que la mundanalidad muchas veces viene con ofertas que no
tienen un contenido explícito o un contenido abiertamente claro de pecaminosidad obvia o evidente. No siempre, no siempre. Las ofertas mundanales vienen acompañadas con pecados evidentes. Cuando hay pecado evidente, pues obviamente aún el creyente, aún el cristiano más torpe, aún el cristiano más torpe, y utilizo esa frase porque incluso es hasta una frase bíblica. Ahí en Isaías 58, si mal no recuerdo, o Isaías, sí, creo que 58. Bueno, después yo le veré ese detalle y confirmaré. Pero bueno, hay un capítulo de Isaías donde se habla de el camino de la santidad. Y yo sigo pensando que es Isaías 58, pero está bien, después lo buscamos. Que dice que incluso el que ande por ese camino, por el camino de santidad, dice que incluso por torpe que sea, no se extraviará. O sea, una persona creyente, hijo de Dios, que ha decidido en su corazón vivir para agradar a Dios y andar en el camino de la santidad. La palabra de Dios promete que el que ande en el camino de la santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, no se extraviará. O sea, cuando viene de parte del mundo una oferta totalmente mundana, una oferta de algún tipo de actividad que nos invita a participar de esa actividad y a hallar en esa actividad complacencia, deleite, placer, gozo, alegría en esa actividad, pero esa actividad tiene una característica peculiar, como es propia del mundo. Y cuando decimos del mundo, reitero una vez más, como ya lo he estado aclarando innumerables veces, no me estoy refiriendo a, digamos, algún tipo de acción que tiene que ver con el contacto, digámoslo así, con la creación propiamente. O sea, yo no estoy diciendo de que ir un día a visitar, hay un mirador en la montaña, vamos a ir, tenemos el día libre hoy, ¿qué podemos hacer? Mira, vamos a ir al mirador de la montaña, está bonito, hay una vista y disfrutamos el día, o sea, participar de algo que tiene que ver con el contacto propio de la creación en sí misma. Que si no, mira, hoy tenemos la oportunidad, tenemos el día libre, podemos ir, hay un río en tal lugar, hay unas cascadas en tal parte, podemos visitar el lugar, podemos ir y disfrutar de esta creación tan hermosa. O sea, no estoy hablando de eso. Cuando hablo del mundo, no estoy hablando de este tipo de actividad que no tiene nada malo, propiamente no tiene nada malo. A lo que me estoy refiriendo es a las ofertas que vienen de parte de la mundanalidad, del sistema de la humanidad caída en sus pecados, que es contraria a Dios y que tiene múltiples actividades, ya sea actividades de tipo física, presencial, cosas que usted puede participar directa, personalmente, haciéndose presente en un lugar específico. Por ejemplo, si alguien le invita, vamos a ir a un concierto de música electrónica. La pregunta que yo me hago es, ¿usted es creyente? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Qué se supone que vas a hacer en un concierto de música electrónica? ¿Qué se supone que vas a hacer allí? No, mira, te invito, vamos a una discoteca, Y yo te pregunto, ¿eres creyente? ¿Qué se supone que vas a hacer metido o metida en una discoteca? ¿Qué se supone que vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipo de actividad vas a hacer allí? ¿Vas a vivir como luz del mundo en una discoteca? Mentira. No es así. No es real, no es verdad. ¿Qué vas a hacer en ese lugar? Quizás, y digo quizás, porque yo particularmente preferiría abstenerme de todo eso, absolutamente. Pero quizás la oferta en sí no viene acompañada de un acto pecaminoso propiamente. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer allí? ¿Qué vas a hacer allí? Si vas a hacer algo allí específicamente. Pero a veces vienen a nosotros otras ofertas que tienen que ver con el entretenimiento, y son las cosas que podemos consumir, ya sea por vía de internet o participar de ellas por vía de redes sociales. O sea, tanto las cosas que consumimos como las cosas
que nosotros publicamos. ¿Y por qué hago esto? Bueno, también lo he estado diciendo otras veces, y es que se hace necesario, realmente se hace necesario que tengamos presente el tema de este fenómeno de digitalización, este fenómeno de tecnología digital, este fenómeno de internet, redes sociales. Es necesario que hablemos de esto, es necesario que eso esté incluido en nuestro análisis. ¿Por qué? Porque ya esto es un fenómeno global, ya esto es un fenómeno global. Prácticamente la inmensa mayoría de las personas en este mundo utilizan de alguna manera algún tipo de plataforma de redes sociales, de internet, para interactuar a nivel global con el mundo a través de este fenómeno, de esta tecnología. O sea que ahora tú puedes contactar y puedes comunicarte y puedes expresarte y puedes publicar de ti, de tu vida, de tus pensamientos, de tus deseos, de tus gustos, de las cosas que te agradan. O sea, tú puedes hacer partícipe públicamente de lo que son los deseos de tu vida, de tu corazón, a través de las redes sociales, y hacer de esto una proyección pública que llega a miles o a millones de personas, en dependencia de cuál sea el alcance que tú logres tener con tu red social. Hay personas que no tienen un gran alcance, pero con todo, cientos o algún par de miles de personas pueden ser alcanzadas por tus redes sociales. Hay personas que tienen un gran alcance y alcanzan a millones de personas a través de sus redes sociales. Tienen una gran influencia. De ahí que aparece, ¿no?, el término influencers, ¿no? ¿Quién es fulano? No, es una influencer de YouTube, es una influencer de TikTok, es una influencer o un influencer de Facebook o de cualquier plataforma social, de red social. Es un fenómeno que ya ha alcanzado a millones de personas, y yo me atrevo a decir que muchísimos creyentes ya también hacen uso de las redes sociales, y tienen un mayor alcance e incluso una mayor actividad en las redes sociales que a veces incluso en actos de actividad presencial. Hacen más cosas a través de publicaciones en TikTok, en Facebook, en donde sea, que incluso las cosas que hacen presencialmente ellos mismos por su propia persona en un lugar específico. Entonces, es necesario, se hace completamente necesario que hablemos de redes sociales en nuestro análisis y en nuestra forma de analizar, de pensar, de ver cómo es que esto influencia nuestra vida y cómo es que nosotros usamos esto para influenciar en la vida de otros, porque inevitablemente es un fenómeno que ya está presente, que está presente en la vida de muchísimas personas, de muchísimos creyentes. Probablemente en tu vida está presente este asunto de las redes sociales. Tú ya la usas, ya tú te comunicas, tú ya te expresas, tú ya publicas. O sea, tú tienes una vida pública a través de redes sociales, a través de probablemente más de una red social. Entonces se hace necesario que también toquemos este asunto. Así que volvemos al punto que estábamos analizando en un principio, estábamos tratando en un principio, el asunto de esas voces que llegan a nuestra vida, ya sea la voz de la conciencia o voces externas a nosotros, que pueden ser lo mismo de personas que están presentes con nosotros en el momento que una oferta del mundo pues llega a nuestra vida, o personas o criterios a través de redes sociales que también nos influencian, que también llegan a nosotros, nos transmiten sus puntos de vista, sus perspectivas, sus opiniones, en fin, y que nosotros las tomamos como referencia para decir sí, voy a participar de esto, o no lo voy a hacer, en fin. Eso es un fenómeno real que está ocurriendo realmente en la vida de muchísimas personas, incluyendo muchísimos cristianos. Por lo tanto, se hace necesario que también abordemos este asunto de las redes sociales. Por eso
hablamos o hacíamos mención del título de nuestro episodio de hoy: hijos de luz o cómplices del mundo, de las tinieblas a la luz, el llamado a la coherencia. La cuestión es que justo antes de tomar una decisión y decir voy a hacerlo, y lo hago, y lo hice, justo antes de eso hubo alguna voz que habló a tu vida, que habló a tu conciencia, que habló a tu corazón y que te convenció. Ya sea porque tu conciencia misma te dijo yo no le veo nada malo, como ya hemos hablado de eso también anteriormente. Sencillamente muchas veces los creyentes pecan de tener un discernimiento muy superficial, un discernimiento nada profundo, y sencillamente si la oferta del mundo, de ese mundo caído, de ese mundo contrario a Dios, de ese mundo que es opuesto a Dios y que viene con una oferta para que tú participes de ella, te goces, te alegres, hayas deleite en eso, sin Dios, deleite en una oferta de actividad sin Dios, eso al final de cuentas solo se traduce en una cosa: es pecado. ¿Y por qué es pecado? Te lo expliqué en videos anteriores. Porque solamente como criatura de Dios tienes el sagrado deber de darle a Dios la gloria en todas las cosas. Dios tiene que ser el objeto sublime de todo tu amor, de toda tu complacencia, de toda tu felicidad. Tú tienes que ser feliz. Si eres creyente, tú tienes que ser feliz en el Señor. Pero aunque solo seas una criatura de Dios, como lo somos todos, independientemente de que seamos creyentes o no, de que seamos hijos de Dios o no, si solo eres una criatura, sigue estando sobre ti, aún incluso no siendo un hijo de Dios, ¿entiende eso? Aún sin tú ser un hijo de Dios, sigue estando sobre ti el sagrado deber de darle a Dios toda la gloria. ¿Cuál es el gran pecado de todos los hombres del mundo que no se han convertido, que no se han arrepentido delante de Dios? Es que viven para su satisfacción propia, que viven no para la gloria de Dios, ni para el deleite de Dios, ni para el gozo de Dios, sino para su propia satisfacción, para su propio gozo, para su propio deleite, para su propia voluntad. Ese es el gran pecado, la independencia, la autosuficiencia de Dios. Dedicamos un capítulo de esta serie completamente a hablar de la independencia y la autosuficiencia de Dios, y cómo esa autoindependencia y esa autosuficiencia de Dios es pecado, porque corrompe el sagrado deber que tiene toda la creación, todas las criaturas, de vivir en este mundo dando a Dios toda la gloria. Y cuando digo todas las criaturas, es todo, absolutamente todo. Cuando vas ahí a Colosenses capítulo 1, los versos, alrededor de los versos 15 en adelante, que dice que todas las cosas son hechas por Cristo y son de Cristo y para Cristo. Todo es por medio de Él y para Él. Ese detalle, todo por medio de Él y para Él. O sea, Dios, Cristo, en este caso, es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas se hicieron por Él. Él es el autor y el creador de todo. Y todo es para Él. Todo es para su gloria, para su gozo, para su deleite. Todo, todo absolutamente, incluyéndote a ti. Así que el hecho de que solo seas criatura de Dios, piensa, date cuenta, entiende que solo seas criatura de Dios ya te deja bajo el sagrado deber de darle a Dios toda la gloria. Por lo tanto, cuando tú fallas en darle a Dios toda la gloria, cuando tú te involucras en una actividad del mundo donde Dios no va a recibir la gloria y donde tú vas a encontrar placer, deleite y complacencia en ti, en tu carne, en tu voluntad, y Dios no va a ser objeto de esa complacencia, Dios no va a recibir gloria, Dios no va a recibir reconocimiento, tú no vas a vivir en coherencia con el llamado de Dios a dar testimonio de Dios, a imitar a Dios, a vivir en la santidad de Dios, a reflejar el carácter de Cristo, a expresar los valores del reino. Cuando tú no estás cumpliendo con nada de eso, sencillamente tú solo estás viviendo en esa experiencia, solo estás viviendo para tu propia complacencia.
Y ese es el gran pecado. El gran pecado de la mundanalidad no es que tú participes de algún tipo de pecado evidente, o sea, de algún tipo de transgresión directa. Ya sea, por ejemplo, si Dios dice, no robarás, y tú vas directamente a robar, estás transgrediendo un mandamiento divino directamente, estás ofendiendo a Dios directamente con la ofensa del incumplimiento de un mandamiento explícito. Pero a veces el mundo no te ofrece ese tipo de oferta, valga la redundancia. No te ofrece ese tipo de oferta. No te dice ven a robar, o no te dice ven a fornicar, o no te dice ven a codiciar, o no te dice ven a deshonrar a alguien. No te dice esas cosas. Sencillamente te dice mira, aquí hay un lugar donde puedes venir y pasarlo bien, divertirte, agradarte, gozarte, y todo lo que se va a hacer ahí es simplemente para darte placer a ti, sin Dios. Que Dios esté excluido, que Dios esté excluido de tu gozo y de tu complacencia. Cada vez que tú haces algo solo porque te gustó, porque a mí me gustó, porque no le vi nada malo, porque, en fin, pero ese algo que hiciste, que finalmente hiciste, tú lo ves y te das cuenta, ahí Dios no está siendo glorificado, ahí no se está mostrando de ninguna manera la santidad de Dios, no se está haciendo evidente que eres luz del mundo, no participas o expresas los valores del reino. No haces nada que muestre el señorío y el gobierno de Cristo en tu vida. Todo lo que se está expresando en esa actividad es complacencia personal. Y Dios no aparece. Dios no aparece. ¿Te das cuenta? Ahí está el anzuelo. Ahí está el anzuelo. Ahí está el gran pecado, la gran caída, la gran trampa. La trampa de la mundanalidad. Y es apartarte de Dios y que tú aprendas a hallar complacencia y deleite en cosas donde Dios no está, en cosas donde Dios no recibe gloria, donde no se expresa de ninguna manera la santidad de Dios ni la vida de Dios. Sencillamente Dios no está. Dios no está, pero tú te estás gozando y deleitando en algo donde Dios sencillamente no está. No le estás dando gloria a Dios en eso. Estás fallando en cumplir con el sagrado deber que ya tienes solamente por ser criatura. Ni siquiera por ser hijo, por ser criatura. Si eres hijo, ese sagrado deber es como doble, porque tienes el sagrado deber que ya pesa sobre ti por ser criatura de Dios, pero además si eres hijo de Dios, por la conciencia de cómo es que tú llegaste a ser hijo de Dios. No fue precisamente porque Dios vino a rescatarte, porque Dios vino a salvarte. El agradecimiento solamente por haber sido rescatados hace que nuestro sagrado deber tenga un peso doble. Tiene un peso doble, porque tenemos el peso de la responsabilidad solamente por ser criaturas, pero encima por la gratitud de haber sido rescatados para vivir en el gozo de la salvación que Dios nos ha regalado por pura gracia. Si tú no tienes eso en cuenta y empiezas a deleitarte en cosas donde Dios no está, empiezas a apartarte de Dios para ir a disfrutar de ofertas mundanales, solo para satisfacer tu propia carne, estás pecando. Aunque la oferta en sí misma no contenga algún tipo de pecado evidente, el solo hecho de hallar complacencia sin Dios ya es pecado, ya eso es pecado, porque Dios tiene que recibir toda la gloria. Y si tú no le estás dando gloria a Dios en lo que estás haciendo, estás pecando, porque estás faltando a tu sagrado deber de dar a Dios toda la gloria. Entonces, eso es la parte que tienes que ver y entender, que como hijo de Dios, no solamente pesa el sagrado deber que ya tienes como criatura, sino además por la gratitud que le debes a aquel que te salvó, que te sacó precisamente de ese mundo de condenación y tinieblas. Entonces, hijos de luz o cómplices del mundo, de las tinieblas a la luz, el llamado a la coherencia. Vamos a leer allí un pasaje que está en Efesios capítulo 5,
los versos del 6 al 8. Dice allí la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vivimos en una generación que ha aprendido a suavizar el pecado con palabras agradables. Una generación que ha aprendido a suavizar el pecado con palabras agradables. Lo que Dios llama rebeldía, el mundo lo llama libertad. Lo que Dios condena como impiedad, muchos lo presentan como tolerancia. Lo que antes avergonzaba la conciencia, hoy se celebra públicamente. Hoy se hace público. Se celebra incluso públicamente. Y un detalle de lo que estábamos diciendo hace un momento, y es que el uso de redes sociales ha servido muchísimo para hacer publicidad, para publicar muchas cosas que son vergonzosas para un creyente, y no porque sean pecados evidentes, sino simplemente porque se apartan de Dios y porque buscan confort, porque buscan gusto, deleite, satisfacción para su carne sin Dios. Eso ya solo debería ser vergonzoso. Pero muchos creyentes publican cosas que deberían avergonzarlos. Así, simplemente deberían avergonzarlos. Cosas que antes avergonzaba la conciencia, hoy se celebra públicamente. Sin embargo, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, levanta una voz firme y amorosa a la vez. Es amorosa, pero es firme al mismo tiempo. Dice: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuáles son esas palabras vanas? A veces esas palabras vienen de la voz de la propia conciencia. Cuando tenemos una conciencia cauterizada, una conciencia dormida, una conciencia que ha dejado de velar, una conciencia que ha dejado de velar por vivir en la santidad. Ya, ¿qué pasa? Que muchos cristianos también entienden mal el concepto de santidad. Y sí, santidad tiene que ver en parte con una vida moral, con principios morales elevados, dignos de la persona de Dios, del Dios que es santo, santísimo. Pero santidad también tiene un significado esencial, un significado básico. Significa apartado. Apartado. Ser santo significa ser apartado. Ahora, ¿apartado de qué? ¿Y apartado para qué? Ok, apartado del mundo. Precisamente del mundo y sus deseos, del mundo y sus ofertas. No importa si las ofertas que vienen del mundo son ofertas que vienen acompañadas con pecados evidentes, escandalosos y vergonzosos, pecados obvios, pecados que todos estaríamos de acuerdo que son pecados, que no hay que investigar mucho para darse cuenta, eso es pecado. Pero también de aquellas ofertas del mundo que parecen inocentes. Parecen inocentes. No, aquí no hay, yo no le veo nada malo. No, me invitaron a un concierto de country, no sé qué. ¿Qué vas a hacer ahí? La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas cuando te reúnas en ese lugar lleno de gente mundana que solo va a disfrutar bebiendo, fumando, hablando soezmente, actuando liberalmente o libertinamente en torno a ti? ¿Qué estás haciendo ahí en medio de ellos? ¿Qué estás haciendo? Ya sea música country, ya sea música electrónica, ya sea, no, me invitaron a una discoteca. ¿Qué vas a hacer ahí? La gran pregunta es: ¿qué vas a hacer ahí? No, porque allí, no, eso no es un club de nudismo, digamos. Ok, perfecto, pero ¿qué vas a hacer? La pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te estás deleitando? ¿En qué te estás gozando en ese lugar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ir a? ¿De qué manera vas a estar allí y vas
a ser luz del mundo? ¿De qué manera vas allí a mostrar la santidad de Dios en ti? ¿De qué manera? Sencillamente no lo vas a hacer. Solo vas a interactuar con los demás. Y si encima de eso vas a gozarte y a alegrarte y a pasarlo bien con ese entorno. Pero digamos que no es que vayas a un lugar específico. No, a final de cuentas, no, yo nunca iría a una discoteca, yo nunca iría a un concierto de eso, yo nunca iría a ningún lugar de eso. Perfecto, yo no voy a hacer eso. Pero, ¿qué sí haría? ¿Qué sí haría? Bueno, yo tomaría mi teléfono y entraría en algún tipo, ya sea TikTok, ya sea, no sé, cualquier red social. O en cualquier tipo de plataforma de esta que me permita hacer una edición de video y fotografía, qué sé yo, y voy a hacer una fotografía mía y la voy a mezclar dentro del concierto ese al que yo no iría, ese concierto al que yo no iría presencialmente, yo no iría presencialmente, pero sí puedo hacer una cosa. Mira qué lindo, qué bien queda esta fusión de imágenes aquí cuando yo cojo y tomo una imagen mía y la mezclo con un video de ese concierto, de ese lugar a donde yo presencialmente no iría nunca. Pero hago una fusión de ese video, qué sé yo, y quedó un video donde se ve todo lo que sería ese concierto mundano y mi imagen plasmada ahí, que se ve ahí unida, fusionada con el video, y yo ahí en mi imagen estoy como que alegre, gozándome, sonriente, como dando la impresión de que yo apruebo ese tipo de actividad. Personalmente nunca he ido y probablemente no iría nunca, pero publiqué el video que yo mismo hice, un video ficticio, es ficticio porque no es real. Pero ¿qué estoy mostrando? ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? ¿Qué mensaje acabo de transmitir públicamente al mundo entero, a todo el que me vea? Que yo no encuentro nada malo en ese tipo de ambiente. Que yo apruebo ese tipo de ambiente. Que yo legitimo ese tipo de ambiente. Que yo digo que ese tipo de ambiente no tiene nada malo. Que yo digo que cualquiera que participe de eso no tiene nada malo, está bien, lo puede hacer y eso no es nada malo. Estoy diciendo que tú puedes hallar complacencia, placer, deleite en actividades mundanas sin Dios, donde no se va a hacer nada. Allí nadie va a hacer nada que glorifique a Dios, que honre el nombre de Dios, que muestre la santidad de Dios, que imite a Dios, que muestre el carácter de Cristo, la formación del carácter de Cristo en mí, que muestre el gobierno de Cristo en mí, que muestre que soy luz del mundo en ese ambiente. No se va a hacer nada de eso, no se va a transmitir ningún valor del reino de Dios en esa actividad, pero yo estoy legitimando que eso está bien, que no tiene nada malo y que cualquiera puede participar de eso, ya sea que lo haga presencialmente o que lo haga así digitalmente como lo estoy haciendo yo ahora mismo y lo estoy publicando y está bien y yo no le veo nada malo. Así es simple, ya, más nada. No entras a reflexionar de manera más profunda, más específica si el carácter de Dios no está en eso. Si el carácter de Dios no está en eso, si la santidad de Dios no está en eso, si la gloria de Dios no está en eso, si el carácter de Cristo no está en eso, si la imitación de Cristo no está en eso, si los valores del reino de Dios no están en eso, entonces ¿qué cosa es eso? Es una actividad mundana destinada exclusivamente a que cualquiera, creyente o no creyente, que participe de eso, encuentre satisfacción, gozo, alegría, complacencia en una actividad sin Dios, donde Dios no es objeto en absolutamente en nada, no es objeto de esa complacencia, donde Dios queda completamente fuera de esa complacencia. Dios sencillamente no está presente, pero yo me voy a gozar en algo donde Dios no está. O sea, es una independencia de Dios, es un desligarse de Dios y hallar satisfacción ¿en qué? En la carne. Satisfacción en la carne. No, yo ahí no fumé droga, yo ahí no sé, no me desnudé, yo ahí no hice nada indebido en el sentido de hacer algo abiertamente grotesco o pecaminoso abiertamente. No, pero estás validando, diciendo sí está bien participar de actividades mundanas para gozarte en tu carne sin Dios.
Eso está bien. Eso es lo que estás transmitiendo con ese tipo de publicación. Por eso es que es pecado. Porque tú tienes el sagrado deber de darle a Dios toda la gloria. Absolutamente no tienes cómo escaparte de eso. Así que si hay algo en lo cual tú estás gozándote sin que la gloria de Dios sea manifestada, sin que Dios sea el objeto de esa complacencia, sencillamente tú estás pecando, porque estás faltando a tu sagrado deber de darle a Dios toda la gloria, porque Dios merece toda la gloria, absolutamente. No hay forma de escapar de eso. Sencillamente o estás haciendo cómplice del mundo o estás actuando como hijos de luz. No hay términos medios, no hay ¿cómo se dice? Neutralidad, se fue esa palabra, neutralidad. No hay un entorno neutral, no hay un espacio neutral donde tú digas esto está bien, no, como no tiene nada de malo, pues está bien, porque no tiene nada, no, sí tiene de malo el hecho de que Dios no está presente en eso, donde hay gozo y satisfacción para la carne, que es enemiga del alma, y Dios no recibe gloria alguna, y estás faltando a tu deber de dar a Dios toda la gloria. Sencillamente sí está mal. Por lo tanto, y si eres creyente, pues está doblemente mal, porque el solo hecho de que una persona, aunque no sea creyente, viva para su propia satisfacción y no le da a Dios la gloria, ya eso lo hace un pecador digno de la ira de Dios, un pecador digno de la ira de Dios. Y si eres creyente y validas eso, tú estás participando como cómplice de ese mundo perdido. Es lo que estás haciendo con tus publicaciones mundanas. Eso es lo que estás haciendo. Sencillamente, no hay forma de escaparse de eso. Por lo tanto, o cómplice del mundo o hijo de luz. No tienes alternativa, no tienes escapatoria, no puedes mantener las dos cosas a la vez. En el video anterior hablamos que esta cuestión de la bondad de Dios, la santidad de Dios, el carácter de Dios, el vivir en comunión con Dios, estas cosas o pesan de un lado de la balanza y el mundo pesa del otro lado de la balanza, y según lo que tú alimentes y según donde tú encuentres tu gozo y tu satisfacción, pues pesará más de un lado que del otro. Si alimentas las cosas santas, si alimentas en tu vida, si alimentas tu espíritu con las cosas santas de Dios, entonces el reino de Dios en tu vida pesará más y el mundo perderá peso. Pero si alimentas las cosas mundanas en tu vida, pues entonces lo que pasa es que directamente proporcional pesa más el mundo y pesa menos las cosas de Dios. Eso es lo que sucede en tu vida. ¿Por qué eres una persona que actualmente puedes decirte a ti mismo o a ti misma, no, yo he perdido comunión con Dios? La única razón por la que una persona pierde comunión con Dios es porque está alimentando la carne. Simplemente porque has dejado de alimentar el espíritu en las cosas santas para alimentar la carne en las cosas mundanas. Eso es todo lo que está pasando. No está pasando más nada. Simplemente estás alimentando tu carne, pierdes comunión con Dios. Estás alimentando tu espíritu, el mundo pierde peso en ti. Así de simple. No es otra cosa. ¿Qué estás alimentando en tu vida? ¿Por qué estás perdiendo comunión con Dios? Porque estás alimentando, estás buscando felicidad y satisfacción en tu carne, aunque sea al costo de obtener esa felicidad y esa complacencia sin Dios. Eso es todo lo que está pasando. No todo discurso que menciona a Dios procede de Dios. No todo discurso que hace mención de Dios procede de Dios propiamente. No toda enseñanza que utiliza versículos bíblicos es fiel a las escrituras. Existen palabras vacías, palabras que acarician el oído, que endurecen el corazón, al mismo tiempo que acarician el oído, endurecen el corazón. Mensajes que prometen vida cristiana sin cruz, o sea, sin muerte a la carne, sin muerte al pecado, sin arrepentimiento y sin santidad. Son palabras que rebajan la gravedad del pecado y exaltan los deseos naturales, los deseos carnales del hombre por encima de la gloria de Cristo.
Entonces, no todo consejo, ya sea de la propia conciencia cuando está dormida, cauterizada, o de creyentes que incluso son creyentes o que dicen que son creyentes, pero que su vida está matizada precisamente por ser más bien como libertinos o relajados en su vida de fe, una vida de fe más relajada. Sencillamente, no todo consejo que viene de este entorno cristiano no siempre es de Dios propiamente. ¿Quieres saber si un consejo es de Dios propiamente? Mira a ver si está exaltando la gloria de Dios y está rebajando a la carne, al placer carnal. ¿Qué exalta? ¿A qué te quiere motivar? ¿A que le des a Dios toda la gloria en tu vida? Y a que rebajes tu carne, a que humilles tu carne, a que mortifiques tu carne. Es un mensaje de Dios. Miren, esto lo dije en el video anterior, pero lo voy a volver a repetir hoy. Cuando un creyente es espiritual, eso se ve. Eso se ve. ¿Quieres saber que un creyente es espiritual? Eso se ve, eso no hay que indagar mucho. Cuando un creyente exalta la gloria de Dios y rebaja la carne, es espiritual. Pero cuando un creyente te da consejos, no, está bien, tú hiciste ese videíto y lo publicaste. No, yo no le veo nada malo, está bien, no, eso no tiene nada, está bien. ¿Qué te está diciendo? Si te está exaltando a tu carne y no está considerando la gloria de Dios, no está valorando el reclamo que Dios tiene de recibir toda la gloria en todas las cosas. Cuando Pablo dice, ya sea que comas o bebas o cualquier cosa que hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Tú haces una cosa, que ahora en este caso un video que hiciste, que lo hiciste a través de unas plantillas ahí en una red social, lo publicaste en cualquier red social y eso salió al mundo, al conocimiento público, y ahí tú estás validando tu aprobación de cosas mundanas donde Dios no está, donde Dios no recibe gloria ninguna. Pero yo lo consulté con un hermano, que me dijo que sí, que todo estaba bien. Oh, en serio. Un hermano que lo que hizo fue endulzarte el oído. Un hermano que lo que hizo fue agradarte en tu carne. Un hermano que no consideró el reclamo de Dios de recibir toda la gloria en todas las cosas. No, pero está bien. No, a ese hermano sí lo escucho. A ese hermano sí lo escucho porque me dice lo que yo quiero escuchar. Pero al hermano espiritual que me está diciendo, no, está mal, porque Dios no está recibiendo la gloria, porque estás validando la mundanalidad. No, ese hermano es un extremista. No se puede ser fanático. No quiero ser legalista. Por favor, no tiene nada que ver con ser legalista, no tiene nada que ver con ser fanático. Ser santo es el llamado de Dios. Ser santo es el reclamo de Dios. Y Dios no ha rebajado sus demandas y no lo hará nunca. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios es santísimo y no va a rebajar sus demandas. Nunca lo hará. Entonces, cuando un cristiano, cuando un hermano te dijo, sí, está bien, puedes publicar esa porquería que publicaste, ese hermano no está atendiendo el reclamo de Dios de recibir toda la gloria. No lo está atendiendo. Sencillamente te está endulzando el oído. Sencillamente te quiere agradar en tu carne. Es todo lo que está haciendo. Pero el hermano espiritual que me llama la atención, que me confronta, que me dice que eso no puede ser, que eso está mal. No, a ese no lo quiero escuchar. A ese no lo quiero escuchar. Entonces, no te engañes más. No te engañes más haciéndote creer que no, si yo no le veo nada malo, porque no tiene un pecado evidente mostrado ahí, porque no hay una cosa grotesca. No tiene que tener una cosa grotesca. Sencillamente es una actividad donde tú estás encontrando placer personal en tu carne, sin Dios, donde Dios no recibe gloria, donde tú faltas al sagrado deber de darle a Dios toda la gloria y sencillamente estás pecando. Así de simple, tan simple como eso. Pero tú no lo ves. Tú no lo ves. Entonces la voz de tu conciencia te dice que tú no lo ves nada malo. El hermano con el que consultaste te dijo, sí, está bien. Y la voz del hermano espiritual que te está llamando a crucificar tu carne, a matar al mundo, a apartarte de los deseos mundanos y a glorificar a Dios en todas las cosas, no, es un extremista.
Es un extremista. Eso es lo que pasa, es un extremista. No somos extremistas. ¿Quieres que te diga que no somos extremistas? ¿Tú quieres entender que no somos extremistas? Te voy a poner las mismas palabras que el Señor Jesús, a quien tú dices que tú crees en Él, en ese que tú dices que tú crees, en ese que tú dices que tú vas al templo, al culto y cantas las canciones de las alabanzas y para adorarlo y para alabarlo, a ese mismo Jesús. Ese Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que entres al reino con un solo ojo que con los dos seas echado al infierno. Si un brazo, un pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Y me estás diciendo a mí que yo soy extremista. Yo soy extremista. Entonces, ¿cómo llamaríamos a Jesús que te dijo, sácate el ojo, córtate el brazo, córtate el pie? ¿Cómo llamaríamos a Jesús en ese caso? Oh, el extremo del extremo, ¿no? O sea, te das cuenta que el problema no es el hermano espiritual que te está diciendo que te apartes del pecado, que el problema es que tienes una debilidad por complacer tu carne y por faltar a tu sagrado deber de dar a Dios toda la gloria, que ahí es donde sí está el problema. El problema está en tu mundanalidad, el problema no está en mi consejo, el problema está en tu mundanalidad. Ahí es donde sí está el problema. Entonces ya no te sigas engañando ni sigas escuchando más a aquellos hermanos que te dan consejos mediocres, consejos mediocres para que sigas agradándote en tu carne. Basta ya de seguir agradándote en tu carne. Este pasaje de Efesios capítulo 5 versos 6 al 8 nos presenta una advertencia contundente sobre la coherencia de la vida que debe tener un creyente, la coherencia a la que somos llamados como creyentes, llamándonos a romper definitivamente con las dinámicas de la mundanalidad y la carnalidad, a romper con el mundo, a romper con la carne. El apóstol Pablo señala que el pecado y la desobediencia traen consigo el juicio divino. Estas cosas están bajo la ira de Dios, dice Pablo. Están bajo el juicio divino, por lo que participar de estas conductas contradice directamente la nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Vivir conforme a los deseos de la carne no solo oscurece el testimonio cristiano, sino que pretende ignorar una realidad espiritual ineludible. ¿Cuál es esa realidad espiritual? El llamado a transicionar, o sea, a ser trasladados, a pasar de un punto, del punto A al punto B, a transicionar de la antigua naturaleza caída a una nueva vida completamente transformada en conformidad al carácter santo de Dios por la obra de su Espíritu Santo en nosotros los creyentes, que somos redimidos y regenerados. Redimidos, somos comprados y librados, comprados para ser propiedad de Dios y librados de la potestad de las tinieblas, y somos regenerados, o sea, somos hechos nuevas criaturas. Observemos que Pablo no dice únicamente que que estábamos en tinieblas, no, él no dice únicamente que antes estábamos en tinieblas, o sea, sí estábamos en tinieblas, pero él no dice únicamente que estábamos en tinieblas, sino que nosotros mismos éramos tinieblas. Dice, erais tinieblas, vosotros erais tinieblas. Es decir, las tinieblas no eran solamente nuestro entorno, nuestro ambiente natural en el cual nosotros estábamos. Estábamos en las tinieblas, pero éramos tinieblas junto con nuestro propio ambiente. Eran nuestra propia condición espiritual. Éramos enemigos de Dios, esclavos del pecado y ciegos a la belleza de Cristo. Pero la gracia soberana de Dios intervino, nos alcanzó. Dios, rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Vida nueva, vida nueva. Ahora, unidos a Cristo por la fe, no solo hemos recibido luz, pero no solo hemos recibido luz, somos luz en el Señor. Del mismo modo que antes estábamos en tinieblas y éramos tinieblas junto con nuestro entorno, ahora hemos recibido luz, pero somos luz en el Señor. Por eso es incoherente vivir para la satisfacción de la carne. Es incoherente. No puedes satisfacer la carne y pensar que no pasa nada. Sí pasa.
Toda satisfacción de la carne es en esencia una traición, una infidelidad a Dios. Toda satisfacción a la carne es una infidelidad a Dios. No, yo no le veo nada malo. Sí es malo porque te estás apartando de Dios para hallar deleite en tu antiguo amante, en el amante que era la carne, el pecado. Estás hallando placeres con ese amante antiguo, anterior, con ese que te tenía esclavizado a sus vicios. Ahora estás volviendo ahí a hallar placeres con ese antiguo amante. Sencillamente estás traicionando a Dios. Es infidelidad. Por eso sí es pecado. Por eso que estás haciendo sí está mal. Sí es malo. Aunque alguien te haya dicho que no, sí lo es. Sí lo es. Somos luz en el Señor. Esa nueva identidad exige una nueva manera de vivir. Esa nueva identidad exige una nueva manera de vivir. En este contexto, la advertencia contra quienes pretenden engañarnos con vanas palabras, ese consejo que vino de ese hermano que simplemente quiere rebajar la pecaminosidad, quiere ver la carnalidad como algo inocente. Ese falso y mal consejo, ese consejo nada espiritual, ¿verdad? Esos que pretenden engañarnos con vanas palabras, cobra un sentido muy actual cuando consideramos el consejo de ciertos creyentes, sobre todo de postura liberal. Y cuando digo de postura liberal, no estoy diciendo que pertenezcan a una denominación libertina de esta como, no sé, Evangelio de la Prosperidad, como neopentecostalismo. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de creyentes que conocemos, que se hacen llamar incluso reformados, que incluso pertenecen a denominaciones con nombre de reforma, pero que ellos mismos viven una vida relajada, una fe relajada, suave, así como que si viene, viene, y si sí, bueno, está bien, no pasa nada. Ese tipo de creyentes que se dice reformado, pero su consejo es así como que está bien, no pasa nada. No toma en cuenta la seriedad de la santidad de Dios, no toma en cuenta el reclamo de Dios de que seamos santos, de que vivamos en santidad, de que le demos a Dios toda la gloria que Él merece. No lo toma en cuenta, sencillamente, ¿te gustó? Dale, sí. Ay, no, yo no le veo nada malo, dale, está bien, publica. Sencillamente ese vano consejo de creyentes que tienen esa postura liberal. Muchas veces estas personas carecen, o muchas veces no, totalmente, carecen de un discernimiento espiritual profundo. Y peor aún, buscan acomodar las escrituras para justificar su propio mal proceder y amoldarse a las corrientes de este mundo para lidiar aquí con esto también, porque esto es popular. Mira, este videito es popular. Este videito te va a dar vista, te va a dar like, te va a dar corazoncitos en TikTok. Publica. Y la luz del mundo, y la sal de la tierra, y la gloria de Dios. Aquí, suave, tú sabes. En fin. Ese tipo de creyente que solo quiere amoldarse a las corrientes del mundo, carecen de la madurez para identificar el sutil engaño del pecado disfrazado de tolerancia y de libertad. Ofrecen discursos atractivos, minimizan la gravedad de la carnalidad y se convierten en facilitadores de las ofertas mundanas y arrastran a otros a ser partícipes con ellos, como leímos en el texto de Efesios 5. No seáis pues partícipes con ellos. Estos creyentes libertinos que te dan ese mal consejo, se convierten en facilitadores de las ofertas mundanas. Te facilitan que participen, o sea, ayudan a la voz a neutralizar la voz de tu conciencia, que ya estaba bastante dormida, y encima la voz de tu conciencia que ya no reacciona muy bien,
Y ellos ayudan a que esa conciencia siga cauterizada y que acepte las cosas mundanas como buenas. Como que no pasa nada, no es tan grave, esto no es nada. Bueno, Dios no está siendo glorificado aquí, pero ¿qué importa? No estamos mostrando ninguna santidad aquí, pero no, yo no lo veo nada malo. Aquí no estamos mostrando los valores del reino, pero está bien. Aquí no estamos siendo luz del mundo, pero dale, eso a la gente le gusta. O sea, el consejo de un creyente que ha decidido mundanalizar su vida. Pero ese es el que a mí me gusta, porque ese es el que endulza mi oído, endurece el corazón, pero aquí, qué lindo suena aquí. Eso es lo que está haciendo. La mayor estrategia de Satanás rara vez consiste en presentar el pecado como algo horrible. El pecado es algo horrible, pero la mayor estrategia de Satanás consiste en presentarte el pecado como algo deleitoso, como algo sabroso, bueno, agradable. Ese es la gran estrategia de Satanás. Su táctica más efectiva es hacer parecer inofensivo al pecado. Él procura convencer al creyente de que un pequeño compromiso con el mundo no tendrá consecuencias, pero cada concesión a la carne, o sea, cada deseo de darle satisfacción a la carne, cada concesión a la carne, lo que hace es que endurece la conciencia, debilita la comunión con Dios y apaga el gozo de la obediencia. Endurece la conciencia, apaga el gozo de la obediencia, endurece la conciencia, debilita la comunión con Dios. Eso es lo que hace cada concesión que haces a la carne. Cada creyente debe preguntarse si cada vez que estás participando de alguna actividad propia del mundo, donde Dios no está siendo glorificado, donde Dios no está siendo exaltado, donde tú no estás mostrando la santidad, donde tú no estás mostrando el gobierno de Cristo, ni los valores del reino, ni el carácter de Cristo en ti, deberías preguntarte si en verdad no te das cuenta que lo que estás haciendo está mal. Deberías preguntarte, ¿está bien? Esto puede estar bien algo donde Dios no está siendo glorificado. Puede estar bien que yo haga algo, que participe de algo donde Dios no recibe gloria, donde yo no muestro santidad, donde yo no doy testimonio de Cristo, donde no doy testimonio de ser luz del mundo, donde no marco la diferencia, donde sencillamente me uno y soy uno más entre todos los mundanos que viven haciendo lo mismo. Si eso realmente puede estar bien, es algo tan obviamente elemental, que yo no me puedo explicar sinceramente cómo puede alguien participar de cosas así y no darse cuenta. Incluso cuando hermanos espirituales sí se dieron cuenta y te llamaron la atención y te corrigieron al respecto y te confrontaron con eso, y que tú sencillamente sigas sin verlo, sin entenderlo, sin entender la realidad. Es inconcebible. Para mí es inconcebible. Increíblemente es inconcebible. Ningún cristiano cae de repente. Ningún cristiano sufre una caída así de rampán. ¡Pah! Caí. No, eso no sucede. Eso no es real. Cuando un cristiano cae, finalmente es porque ha aprendido con el tiempo, ha aprendido a tolerar aquello que Dios aborrece. Ha aprendido a tolerar, porque te estás gozando en cosas de la carne, has ido aprendiendo a tolerar aquellas cosas que Dios aborrece, hasta que finalmente participas. Por eso, Pablo añade una orden clara. No seáis pues partícipes con ellos. El creyente está llamado a amar a los pecadores, a amarlos en el sentido de es una criatura de Dios. Jesús vino y murió para salvar a pecadores. Yo no sé cuántos serán salvos ni quiénes específicamente, pero como yo no lo sé, precisamente porque yo no lo sé, yo tengo que ver a cada pecador como un posible salvo. Yo tengo que ver en cada pecador como una posible alma a salvar.
Por lo tanto, yo tengo que amar a ese pecador. Pero amar al pecador no significa congraciarme con él. No significa aprobar su pecado. No significa participar de su pecado. No significa eso. Amar al pecador no significa ser parte de su vida inmunda. No significa eso. No significa eso para nada. Cada creyente está llamado a amar a los pecadores, pero jamás a participar de sus obras. Cristo comía con publicanos para llamarlos al arrepentimiento, no para aprobar sus pecados. La iglesia debe reflejar esa misma fidelidad, una compasión por el pecador, pero una compasión llena de verdad y una verdad llena de amor. ¿Entiende? Verdad y amor no se contraponen, porque el amor no minimiza la verdad y la verdad no excluye al amor. El mayor acto de amor que tú puedes tener por un pecador es mostrarle la verdad para que escape de su realidad, de su condición perdida. Porque no hay mayor amor que sacar a un alma del infierno. No hay mayor amor que ese, sacar a un alma del infierno. Entonces, congraciarte con el pecado de los pecadores no es amor. Eso no es amor. Y decir la verdad por amor es llevarlos al arrepentimiento, llevarlos a entender que su pecado ofende a Dios, que su vida donde Dios no recibe gloria, donde Dios no recibe adoración, es pecado y lo aparta de Dios y lo mantiene bajo la ira de Dios, que terminará en el infierno. Sacar un alma del infierno es el mayor acto de amor que tú puedes expresar. Por lo tanto, ser amoroso no significa complacerte en el pecado, no significa eso, significa rescatarte de ahí, sacarte de esa condición. Finalmente, el pasaje confronta esa tibieza espiritual, recordando un antes y un después definitivo. Dice el texto que leímos de Efesios: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antes eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. El pasaje confronta un antes y un después. Antes eras tinieblas, pero ahora en el Señor, por estar unido al Señor, eres luz. Vive como un hijo de luz. Vive como un hijo de luz. Tu participación en cosas mundanas no te hace vivir como un hijo de luz. Es incongruente, es incoherente cuando tú vives en cosas mundanas, porque no estás mostrando la vida de un hijo de luz. Antes eras tiniebla, pero ya no más. Ya no más. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Con cuánta facilidad olvidamos que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con cuánta facilidad se nos olvida que soy nueva criatura, que lo que era antes ya no lo soy, ya no lo soy, ya no puedo seguir viviendo en cosas, en actividades que no glorifican a Dios, porque yo ya no soy tiniebla, soy luz en el Señor. La conversión no consiste en mejorar algunos viejos hábitos, sino en recibir una nueva naturaleza que produce los nuevos afectos, los frutos del reino de Dios. Toda la gloria para Dios. Vivimos para un nuevo propósito: glorificar a Dios en todas las cosas, en todas las cosas. Si esa publicación tuya en Facebook, en TikTok, donde sea que la publicaste, no da gloria a Dios, no estás viviendo como un hijo de luz. Estás siendo incoherente con la nueva naturaleza que has recibido en Cristo. Por lo tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque eso es pecado. Yo no te voy a endulzar el oído. Yo no te voy a agradar en tu carne. No lo haré jamás. Te llamaré las cosas por su nombre, y si eso que hiciste es pecado, porque a Dios no le agrada, porque Dios no recibe gloria y porque tú no muestras la santidad de Dios, ni los principios del reino de Dios, ni el gobierno de Cristo en tu vida, ni el carácter de Cristo en ti, ni la formación de Cristo en ti. Sencillamente es pecado. Simple, así, pecado, no tiene otro nombre. Entonces, arrepiéntete. Ese es el mensaje claro. Andar como hijos de luz significa que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras amistades, dice el salmista, Salmo 16, dice allí: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Salmo 16, creo que el versículo 2.
Pero Salmo 16. David, en este caso, el salmista en este caso es David, para los santos que están en la tierra. Ahora, yo no te estoy diciendo que dijimos anteriormente que a los pecadores hay que amarlos. O sea, tú tienes que tener buenas relaciones con las personas. Si trabajas en un lugar donde hay personas que no son creyentes, tienes que tener buenas relaciones con ellos, porque ellos tienen que ver el amor de Dios para ellos en ti. En ti tiene que haber amor de Dios para ellos. Así que no puedes tener malas relaciones con ellos. Pero hay una diferencia entre no tener malas relaciones y que ellos sean tus íntimos. Cuando tus íntimos, cuando tus compañeros íntimos, aquellos en los cuales tú deberías encontrar intimidad y comunión, no son los creyentes, pregúntate cómo anda tu alma. Pregúntate cómo anda el estado de tu alma. Porque no es posible que tú encuentres comunión, intimidad en los no creyentes y que no encuentres eso en los creyentes, especialmente en creyentes espirituales. Porque hay creyentes que no son espirituales, pero hay creyentes que sí lo son. Y tú lo sabes, porque ya te lo dije antes. Cuando un creyente es espiritual, eso se ve. Eso se ve. Cuando una lámpara brilla, cuando una luz brilla, eso se ve. Y cuando una luz no brilla, también se ve. Cuando tienes un foco encendido, es imposible de no verlo. Y cuando tienes un foco apagado, es imposible de no darte cuenta que ese foco está apagado. Cuando un creyente es espiritual, eso se ve. Y cuando un creyente no es espiritual, también se ve. Así que es imposible que tú tengas, si eres creyente, es imposible que tengas complacencia en los no creyentes, intimidad y comunión con los no creyentes. Pregúntate cómo está tu alma. ¿Cómo está tu alma? Porque eso no puede ser. Sencillamente no puede ser. Si estás viviendo así, estás mal. Sencillamente estás mal. Tienes que arrepentirte de eso y tienes que buscar la comunión en los santos y particularmente con creyentes espirituales. No es difícil encontrar a los creyentes espirituales. Ya te dije, los creyentes espirituales se ven. Es imposible de ignorarlos, se ven. Entonces, andar como hijos de luz significa que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras amistades, el contenido que consumimos y aquello que promovemos en las redes sociales, los deseos íntimos de nuestro corazón, deben reflejar el carácter santo de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz no negocia con la oscuridad, la expone. De igual manera, una vida transformada pone en evidencia el poder del Evangelio para transformar las vidas. Una vida transformada por el Evangelio expone el poder de ese Evangelio para haber transformado su propia vida. Es imposible, no lo puedes esconder. Cuando eres espiritual no se puede esconder. Por tanto, la exhortación a andar como hijos de luz, o sea, a conducirte en este mundo, en esta vida, a conducirte como un hijo de luz, como alguien que refleja la gloria de Dios, que transmite la gloria de Dios y que honra y glorifica a Dios en todas las cosas. Eso es lo que significa conducirte o andar como un hijo de luz. Es un llamado a rechazar tanto la complicidad con el pecado como aquellos consejos huecos, consejos inútiles que pretenden relativizar el pecado, que pretenden rebajar el pecado, que pretenden hacer mínimo el poder de la carne para rebelarse contra Dios. El verdadero creyente debe cultivar un discernimiento agudo, profundo, basado en la verdad de la palabra de Dios, identificando las trampas del enemigo, eligiendo caminar con firmeza, con integridad y en santidad, en una santidad que resplandezca en medio de la oscuridad de este mundo podrido y perdido. Por tanto, examinemos hoy nuestro corazón delante del Señor. Pregúntate, ¿estamos viviendo como hijos de luz o simplemente intentando parecer diferentes mientras conservamos la amistad con el mundo? Buena pregunta. ¿Estamos realmente caminando como hijos de luz o solo estamos intentando aparentar la diferencia? No, yo voy a la iglesia, me visto de manera que muestra digamos, una etiqueta cristiana, ¿no? La gente me ve vestido o vestida y por mi vestimenta la gente puede asociar que yo soy creyente, cristiano o cristiana, en dependencia de quién seas.
Pero al mismo tiempo, yo encuentro la manera, siempre encuentro la manera de deslizarme hacia las cosas de la carne, de encontrar placer y complacencia en las cosas de la carne y hacerlo pasar como inocente. Estamos simplemente intentando parecer diferentes del mundo al mismo tiempo que conservamos su amistad. O realmente estamos viviendo como hijos de luz. Nuestra vida confirma el evangelio que proclamamos, o sea, el poder del evangelio que transforma la vida y que muestra esa transformación evidente. Nuestra vida proclama esa transformación, ese poder del evangelio, proclama ese poder del evangelio. O sencillamente solo estamos tratando de parecer diferentes mientras conservamos la amistad con el mundo. La gracia que justifica, eso es otro video que hice anteriormente de esta misma serie. La gracia que justifica es la misma gracia que santifica. Si has sido justificado por la gracia, esa gracia te tiene que santificar. Recuerda Tito 2, 12 al 14. Dice Tito 2, 12 al 14, que la gracia se ha manifestado para salvación, o sea, la gracia que justifica, enseñándonos que renunciemos a toda impiedad y a los deseos mundanos, y a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, tienes que renunciar a los placeres de la carne, tienes que renunciar a eso, te enseña la gracia, porque la gracia que justifica es la misma gracia que santifica. Que el Espíritu Santo nos conceda un corazón sensible, que tengamos sensibilidad por las cosas del Espíritu, sensibilidad por las cosas santas, que tengamos sensibilidad por las cosas santas, que tengamos un corazón sensible a su voz, un amor creciente por la santidad, que tengamos un amor creciente por la santidad y un profundo aborrecimiento del pecado y de los deseos mundanos, que tengamos un profundo aborrecimiento de los deseos carnales y mundanos, de los deseos de este mundo, un profundo aborrecimiento, porque Dios aborrece todo aquello que no lo glorifica a Él. Dios lo aborrece. Que nuestra vida anuncie, sin necesidad incluso de muchas palabras, que Cristo verdaderamente vive y gobierna en nuestras vidas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que eso sea una verdad que se vea, que las personas vean a Cristo en ti, que sea visible Cristo realmente gobernando la vida, dirigiendo nuestra vida, que su luz brille infinitamente más gloriosa que cualquier brillo pasajero de este mundo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios te bendiga.